Buenas tardes, queridos y amados hermanos. Una vez más, juntos a través de este espacio espiritual llamado Bellas Palabras de Vida. Aprovechando este lindo clima que nos toca en esta tarde siesta, que de paso está apropiado para ameritar unos ricos mates. Espero que me estén acompañando también en este sentimiento. Bien, retomamos el libro de Ruth. Habíamos dicho de qué manera en el programa anterior Ruth había entregado sus talentos, pero no solamente eso, sino también ella misma se había entregado en ofrenda grata y fragante para que el Señor comenzara la buena obra en su corazón. En el versículo 5 del capítulo 3 dice, de acuerdo a las indicaciones que les había dado Noemí su suegra, ella dijo, haré todo. En el versículo número 6 dice, hice todo. Ahora bien, ¿cómo es nuestro proceder? ¿Cómo procedemos nosotros o cómo proceden la mayoría de los cristianos ante una necesidad, ante una petición ante Dios? Generalmente, en la gran mayoría, siempre dicen, bueno, Señor, si vos me das esto, te prometo que te doy esta otra cosa, como pagándole un favor a Dios. Pero lo que el Señor nos pide es todo lo contrario. Para que podamos recibir del Señor, primero tenemos que darle a Él y obedecer. Veamos lo que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 32, dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, que la bendición está en la obediencia. Ese es el secreto, esa es la clave, ¿no? Para que podamos recibir de parte del Señor. Nada complicado, nada difícil, todo sencillo, simplemente entender cómo es el plan del Señor. Y otra de las cosas que salió de Ruth es que ella predicó lo que iba a realizar. Es decir, precedió con los hechos a lo que ella iba a realizar. Entonces, ese es el respaldo, digamos, espiritual de parte de Ruth. Y había dicho Noemí que se acostara a los pies de Boaz, que se cubriera, que se tapara, y vemos cómo Boaz descansa, lógicamente, después de haber tenido una jornada de arduo trabajo, lo lógico era descansar, pero más allá de eso lo hizo de una manera, linda, en el sentido de celebrar, dice, él comió, él bebió, hasta ponerse un poco alegre y se durmió, celebrando, festejando lo bien que le había ido en la cosecha, en el trabajo. Y bueno, y de esa misma manera, ¿no es cierto?, también el Señor. Sabemos que Cristo bebió del cáliz y que durmió, pero luego de haber hecho todo el trabajo. Y sabemos que luego se levantó, luego resucitó y hoy está y sigue estando dispuesto para acompañarnos y bendecirnos en el resto de nuestros días. Entonces, vos está contento, está alegre. Y de la misma manera se alegra el Señor cuando ve que uno de nosotros hace todo lo posible para agradarle. Y sobre todo cuando nuestra actividad evangelizadora, nuestra actividad misionera, se vuelca justamente en pos de rescatar almas
En eso redunda todo el trabajo. El Señor dijo a sus amigos, bien claro, vayan por el mundo predicando la buena noticia a toda criatura. Entonces, esa es la finalidad primera y urgente de parte del Señor. No olvidemos que el Señor dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces necesitamos que se enrolen más operarios cristianos a las filas de la iglesia para acompañar este trabajo maravilloso, grandioso, de la evangelización. Solamente el Señor requiere de nosotros la disponibilidad. Lo demás, el trabajo, lo va a hacer Él, de la manera que mejor a Él le parece, de acuerdo a lo que haya en el corazón de cada uno de nosotros. Después dice más adelante, siguiendo los consejos de Noemí, Ruth hizo todo, descubrió los pies y se acostó, pero nada había sucedido. Es decir, Ruth hizo todo con la expectativa de recibir al momento. Ella pensó que en ese momento Boaz se iba a despertar y iba a seguir, podríamos decir, con las indicaciones, con el protocolo a posterior. Pero nada sucedió. Y así nos sucede muchas veces en nuestro caminar diario, en el camino de la vida, en el camino de la fe, ya que tal vez nuestra ansiedad, nuestro deseo, nuestros impulsos nos llevan a que pedimos y queremos que todo como con un toque de magia se realiza. Pero dice que a la medianoche Boaz se despertó sobresaltado, estremecido, ¿no? Y aquí vemos entonces que no depende de nosotros, de nuestra ansiedad, de nuestros impulsos. Nuestros tiempos no son los tiempos del Señor. Entonces el Señor va a conceder, va a otorgar de acuerdo a lo que a Él le parece, de acuerdo a sus criterios divinos, ¿no? Y dice después, creemos que todo es tarde, que ya todo el tiempo pasó, que no hay respuesta, que, bueno, un sinnúmero de situaciones que pasan por la mente y muchas veces no tiene nada que ver con lo que nos espera, ¿no? El Señor nos muestra de que Él despierta a tiempo, ¿no? Y esa espera tiene que redundar en provecho, en beneficio. ¿Por qué? Porque nos da templanza y paciencia. Y vamos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Entonces, cuando Boaz se despierta, se encuentra sorprendido con esta mujer a los pies que no sabía quién era y dice, ¿quién eres tú? Y Ruth le responde, soy yo, Ruth, la moabita, la pobre y extranjera, tu sierva, ¿no? Ella siempre respetó su condición y su lugar. Y de esa manera es como se llega al Señor, reconociendo nuestra fragilidad, nuestras limitaciones humanas y reconociendo en el Señor todo lo más grande. Entonces, ahí dice, tú tienes un pariente cercano que puede redimir. Vamos a explicar un poquito más adelante qué significa en un sentido más amplio esta palabra redención. Entonces, ahí vemos que en base a los hechos le ruega, extiende el borde de tu capa. Ella había recibido la promesa bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ahora Ruth actúa en una manera, en una forma de reclamo. Entonces ahí vemos que le dice a Boaz que se haga él responsable de lo que a ella le corresponde, ¿no? Dice, has hecho tu postrera bondad mejor que la primera.
Y su primera bondad, ¿cuál fue? La salvación. Y la segunda, su consagración. Por eso el Señor nos dice bien claro, muchos son los llamados y pocos los elegidos, ¿no? Muchos son los que se convierten, pero muchos menos son los que se consagran. Ahora, ¿de qué manera nosotros procedemos ante esto? Ante el llamado del Señor. ¿En verdad solamente nos conformamos con lo primero o vamos siempre a lo segundo, ¿no? A lo que es justamente el hecho de la consagración al Señor. En el siguiente programa, mis queridos llamados hermanos, ya estamos finalizando el capítulo 3, nos queda únicamente el 4. Espero que esto sea de provecho, que sea de bendición para todos nosotros y fundamentados en la palabra del Señor. No olviden de hacer un repasito en las Sagradas Escrituras para que también estén acompañando en este momento y en este pequeño espacio. Paz y bien para ustedes, bendiciones.